Buenas tardes, ya para terminar esta segunda parte del video de pares craneales, vamos a continuar entonces con el nervio facial, séptimo par craneal, nervio mixto sensorio-motor. Estas pues tienen sus fibras que salen de la protuberancia. Aquí encontramos la protuberancia, entran al meato acústico, que es este, y tanto el meato acústico como el foramen. Entonces, meato, foramen, y llegan a la parte lateral de la cara. Entonces aquí podemos ver que llega a toda la parte lateral de la cara, tanto pues izquierda como derecha, en este caso izquierda. Tiene 5 ramas. La rama temporal, aquí la podemos observar. Temporal está aquí sobre pues la región temporal. Tenemos la rama cigomática o las ramas cigomáticas, que son dos, estas dos. Tenemos la bucal o la oral, podemos decirle de cualquier forma, aquí las encontramos. Tenemos la mandibular, que pues aquí está en la parte mandibular, y tenemos la rama cervical, que esta pues ya baja hacia el cuello. Aquí la distribución de las ramas se ve más o menos cuál es su actividad sensorio-motora. Entonces aquí en azul tenemos la rama temporal, la cigomática, que pues son dos, por eso tiene esta forma en pirámide. Tenemos la bucal, la mandibular y más abajo pues en amarillo la cervical. Sus funciones entonces es llevar impulsos a los músculos esqueléticos de la cara, entonces a todos los músculos que se encuentran acá, que podemos pues observar acá más o menos, algunos de los músculos de la cara, e impulsos propioreceptores de los músculos al pons. Entonces los propios receptores que vienen de aquí, obviamente de la recepción que se hace o la propiorecepción que se hace de estos músculos llega directamente aquí a la protuberancia. Eh, Tiene también impulsos parasimpáticos a las glándulas lacrimales. Entonces tiene todo lo que son los estímulos o los impulsos parasimpáticos, la glándula lacrimal, glándulas nasales, vemos acá, las palatinas, las submandibulares y las sublinguales, que las encontramos acá. Entonces vemos aquí toda la inervación que tiene que ver con, pues obviamente, este par como tal. Impulsos de las yemas gustativas en dos tercios de las partes de la lengua. Entonces vemos que también tiene una inervación importante sobre la lengua. Eh, y como pues una afección que podemos tener en cuenta en este par es la parálisis de Bell. La parálisis de Bell es la parálisis del músculo facial en donde se pierde el gusto o el sabor, se cae el párpado inferior por las ramas que tiene de inervación, se cae, se vira la boca, o sea, la boca va a tomar un direccionamiento ya sea hacia derecha o izquierda. El ojo comienza pues a tener, eh, obviamente los conductos lacrimales comienzan a tener su función exocrina, donde van a comenzar las glándulas lacrimales, perdón, donde van a comenzar a producir lágrimas y no se puede cerrar completamente el ojo. Entonces también hay problemas acá con los músculos que tienen que ver con los músculos cigomáticos como tal. Entonces hacen que pues obviamente haya tensión y que los músculos orbiculares no tengan un cierre adecuado. Octavo par craneal, nervio vestíbulo coclear, es sensitivo. Su función, la función tiene digamos que dos ramas, que tiene la rama coclear. Entonces aquí encontramos la rama coclear, esta es la cóclea o caracol, y este transporta los impulsos de la audición. Es decir, que aquí dentro de cada
digamos que abertura que podemos ver acá de la cóclea, encontramos el órgano de Corti. El órgano de Corti es el encargado eh, de transferir la energía mecánica, pues obviamente la energía que llega a través pues de cada uno de los conductos, oído externo, oído medio, y esto pues que es el oído interno, eh, y pues convierten esta transferencia de energía mecánica en ondas de energía nerviosa. Es decir, que la cóclea tiene pues a partir del órgano de Corti, tiene la función de transformar esa energía mecánica que viene del exterior a ondas nerviosas que pues van a llegar directamente aquí digamos que a la porción superior del bulbo raquídeo. Y tenemos entonces aquí la segunda rama, que es la rama vestibular, y este pues transporta todos los impulsos relacionados con el equilibrio, que son producidos, o sea, el equilibrio que tiene que ver todo esto con los canales semicirculares, son los encargados de, digamos que la característica principal del equilibrio en la persona como tal. Como afecciones, tenemos eh, el tinnitus, que es pues zumbidos en el oído, es una sensación de zumbidos en el oído, o que también está asociado con sordera, una sordera parcial. Y tenemos el vértigo, que es su sensación subjetiva de rotación, es decir, que la persona pierde el equilibrio, la persona se le afectan sus canales semicirculares y la persona siente que está en movimiento, pero en realidad no lo está. Entonces, eso es lo que se puede definir como vértigo. Noveno par craneal, nervio glosofaringeo, es mixto, sensoriomotor. Aquí podemos ver que las fibras salen de la médula, entran al foramen yugular y llegan a la garganta. Entonces, ya estamos hablando aquí que es la médula, el bulbo raquídeo también. Entran al foramen yugular, que más o menos está a esta altura del foramen yugular, pues por acá más o menos, y llegan pues obviamente a todo lo que es la garganta. Su función, entonces, inerva la lengua y la faringe. Aquí vemos la inervación a la lengua, la faringe que se encuentra más o menos a esta altura, igual que la carótida, y también lleva impulsos a la glándula parótida. Entonces aquí vemos que el ganglio óptico tiene una inervación a la glándula parótida salivar. Lleva impulsos igualmente de quimiorreceptores en el cuerpo carotídeo. Tenemos el cuerpo carotídeo, aquí es parte. Regula, es decir, que hace regulación central de oxígeno y CO2 y de receptores de la presión del seno carotídeo. Entonces aquí tenemos el seno carotídeo, entonces también cumple con todo lo que es función aquí hacia la arteria carótida común. Un daño del nervio pues impide tragar, es decir, que permite que la persona degluta el bolo alimenticio, saboree tanto los sabores tanto como agrio y amargo, que se encuentran más o menos en esta región de la lengua, que aquí encontramos una inervación importante, que es la que da esa percepción del sabor, específicamente de los dos mencionados. Nervio neumogástrico, décimo par, también denominado nervio vago, es un nervio también sensoriomotor. Las fibras salen de la médula oblongata, que se encuentra también aquí en el bulbo raquídeo, atraviesan el foramen yugular, al igual que el noveno par craneal, descienden al cuello, tórax y abdomen. Este pues obviamente es un nervio que viene a irradiar o viene a inervar diferentes funciones o diferentes estructuras del cuerpo. Entonces tenemos el tracto respiratorio, el aparato cardiovascular
y el tracto gastrointestinal. Entonces es un nervio que se encuentra, digamos que difundido en gran parte del organismo. Su función, entonces, las fibras parasimpáticas eferentes suplen al corazón, como mencioné, cardiovascular, pulmones, vísceras torácicas y abdominales. Llevan impulsos propioreceptores y quimiorreceptores, yemas gustativas de la faringe y de la lengua posterior. Entonces aquí vemos también que hay una inervación importante hacia la lengua, hay una inervación importante hacia la faringe, donde también cumple y las yemas gustativas. Entonces es todo lo que tiene que ver con reconocimiento de sabores y demás. Lleva impulsos de propioreceptores de los músculos de la laringe y la faringe. Entonces lleva los estímulos de aquí de los músculos eh, laringeos y faringeos. eh, Llevan estos estímulos directamente al bulbo raquídeo, específicamente la médula oblongata, donde pues ya hace su función de estímulo como tal. El nervio espinal accesorio eh, es el onceavo par craneal, es un nervio motor o un par motor. Eh, es el único nervio, es un nervio único porque está formado de la unión de la raíz espinal y una craneal. Entonces estamos viendo acá que hay unas, por llamarlo así, unas raíces espinales y una craneal, que está aquí más o menos sobre el, sobre lo que es la base del cráneo como tal. Entonces aquí encontramos la rama externa del onceavo y demás, pero pues lo que nos interesa en este momento es el nervio espinal accesorio. Entonces aquí lo vemos. Listo. Esto es toda su inervación y su función. Se divide entonces en la división craneal, que se une al nervio vago para suplir fibras motoras de la laringe. Entonces aquí más o menos el nervio vago lo vemos aquí más o menos. Entonces aquí está la rama interna, laringe, faringe y paladar suave. Entonces aquí vemos esta inervación. La división espinal suple al trapecio, entonces al músculo del trapecio. Aquí, este es el músculo del trapecio. Aquí vemos la rama espinal, entonces vemos el trapecio, el esternocleidomastoideo, y estos pues a su vez generan los propios receptores que van a generar el estímulo propiamente. Un daño al nervio pues genera una división espinal, eh, causa pues obviamente que tanto la cabeza y la boca se vayan hacia el lado donde está afectado, ya sea derecho o izquierdo. Ya por último tenemos el nervio hipogloso, decimosegundo par craneal, es motor, perdón. Entonces tenemos acá, este es el hipogloso, está aquí sobre el bulbo raquídeo. Salen de la médula, pasan por el canal hipoglosal hacia la lengua. Entonces canal hipoglosal y llegan aquí propiamente a la lengua. Su función, inervar músculos que mueven la lengua, permite mezclar alimento y movimiento de la lengua para hablar y tragar. Entonces ya produce todo lo que es el movimiento como tal de lo que es el habla. Llevar impulsos propioreceptores hasta la médula, entonces de la lengua lleva los impulsos propioreceptores, lo que se percibe directamente a la médula, y el daño de este nervio causa dificultad al tragar y hablar
pues obviamente, y se atrofian tanto la lengua debido a parálisis. Eso es con respecto a